estamos en esta mañana, en una nueva semana, agradeciendo a Dios por el privilegio que nos da de continuar aprendiendo de su palabra. Hemos estado recibiendo las cápsulas cada mañana y creo que ha sido de mucha bendición. Yo comencé hablando acerca de los últimos capítulos en el libro de Juan, o tal vez no los últimos, sino los capítulos previos a la muerte del Señor Jesucristo, donde al igual que su vida y su ministerio nos dejan muchas enseñanzas, y quiero esta mañana que continuemos hablando bajo ese punto de vista de Juan, el Evangelio, que nos habla de aspectos importantes como por ejemplo la divinidad del Hijo, la divinidad de Jesús. Y entonces aquí encontramos en Juan 12:44 en adelante, dice: mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dice, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y dice: el que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Aquí hay varios aspectos bien importantes en estos últimos versículos del capítulo 12. Estuvimos analizando varios, la semana antepasada, estuvimos analizando varios aspectos en este capítulo 12, y hoy que llegamos a los últimos versículos, encontramos aspectos muy importantes, como por ejemplo lo que dice el versículo 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esto nos da a nosotros, hermanos, una confirmación de lo que el Evangelio dice al principio, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, dándonos a entender que el Padre y el Hijo son una sola persona. Por eso le hablaba de que el Evangelio de Juan enfoca la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como los otros evangelios que enfocan otros aspectos de la persona del Hijo encarnado en un cuerpo, en Jesús, y que se manifestó a nosotros. Entonces aquí este aspecto bien importante, porque nos damos cuenta que el Padre y el Hijo son uno, y que, como dice en otra parte, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, hay una revelación que ha venido a nuestras vidas acerca de Dios. A Dios, dice la palabra, nadie le vio jamás, pero a nosotros nos es dado a conocer a través del Hijo. Y todo lo que, todo aquel que cree en el Hijo, cree en el Padre, o sea, cree en Dios. Y eso es bien importante, hermanos, porque nosotros nos damos cuenta que hemos creído a través de la persona del Señor Jesucristo. Y entonces sigue diciendo aquí el versículo 46, dice: yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es bien importante, hermanos, porque todo el que cree en el Hijo no va a permanecer en tinieblas, porque la palabra nos habla claro. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, precisamente, el versículo 4 habla de que en él era la vida y él era la luz. O sea, estos aspectos
que ahora son una experiencia para nosotros, que ahora son una bendición. El Hijo los ha declarado a través de su palabra, que viene a confirmarnos a nosotros en quien nosotros hemos creído. Y no dejemos, hermanos, de reconocer que cuando hay una palabra que viene a darnos a entender, porque como a Dios no lo vemos, como a Dios no podemos tenerlo a nuestra vista, hablando físicamente, sí nos es revelado a través de la persona del Hijo. Así que, hermanos, vamos a continuar con estas enseñanzas los próximos días. Yo les animo para que sigamos estudiando estos versículos y estos pasajes del Evangelio de Juan. La paz de Dios, hermanos.